¿Qué es la fuerza? Es lo que nosotros vamos a ejercer en algún objeto, lo cual va a causar deformación, aquí lo podemos leer, va a causar deformación, o puede cambiar su estado, ya sea de movimiento, aumentar o disminuir su rapidez, o cambiar la dirección del movimiento. Yo voy a ir pasando tal vez un poco rápido estas páginas, pero sí necesito que ustedes le pongan pausa y ustedes pues vayan leyendo. ¿Estamos? Fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza neta es aquella que se va a sumar. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de todas las fuerzas, vamos a tener diferentes tipos de fuerzas. Más adelante vamos a ver todos los tipos de fuerzas. Y la suma de todas estas fuerzas van a actuar sobre un cuerpo, que se llama fuerza neta. ¿Estamos? Efectos de la fuerza. Miren, si ustedes le ponen pausa a esto, ustedes pueden leer estos ejemplos y qué es los efectos de la fuerza. ¿Sí? Efectos de la fuerza. Miren, pues aquí tenemos un resorte. ¿Qué pasa con este resorte? Con este resorte lo que pasa es que si este resorte tiene una fuerza 0 o fuerza neta, lo cual es 0, acordémonos, fuerza neta, la fuerza neta es 0, quiere decir que este resorte está en su estado normal, o sea, no hay ningún problema. Pero si este tiene alguna fuerza aplicada, el resorte va a sufrir una deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede encogerse porque le estamos aplicando una fuerza y lo estamos encogiendo, o puede alargarse porque le estamos aplicando una fuerza para alargarlo. Entonces, a la hora de aplicar una fuerza, nuestro objeto sufre deformaciones o cambios en movimiento, en longitud, de unidades de fuerza. Nosotros la unidad de fuerza o la dimensional, lo siento aquí como que me tiembla un poco la mano. Nosotros la unidad de fuerza la vamos a ver en Newton, ¿sí? Nosotros en Newton vamos a trabajar, ustedes pueden leer ahí, ponerle pausa, leer. Ustedes se van a dar cuenta en los ejercicios que en Newton vamos a trabajar clasificación de las fuerzas. Lo que les decía, vamos a tener distintos tipos de fuerzas. No es la misma una fuerza cuando hay un contacto directo a cuando hay un contacto indirecto. Aquí tenemos las fuerzas fundamentales: fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. ¿Sí? Recuerda, dice, cuando la fuerza neta es 0 o nula, el objeto se encuentra en equilibrio. Si la fuerza neta es distinta de 0, no existe equilibrio y por consiguiente la velocidad del objeto cambia. Siguiente página. Y aquí entramos a lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar la ley de Hooke. Les presento a el señor Robert Hooke. ¿Sí? Con la ley de Hooke vamos a determinar la intensidad de la fuerza que se aplica. Vamos a poder trabajar y vamos a poder calcular el alargamiento de los resortes. Vamos a poder trabajar también la constante elástica. Él más que todo trabajaba con lo de los resortes. Entonces vamos a poder trabajar la constante elástica. ¿Sí? Y aquí está quién fue Hooke. Nos vemos en el siguiente. Tenemos el primer ejercicio que dice así: se ejerce una fuerza de 200 newton sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar la constante elástica. Bueno, entonces, primero,
la formulita de mi constante elástica va a ser esta. La constante elástica vamos a definirla por una letra K, ¿sí? F va a ser fuerza, x2 menos x1. Cuando hablamos de x, hablamos de la longitud que va a alcanzar el resorte. ¿Estamos? Entonces, F es la fuerza, que serían los 200 newton. Aquí me lo da el problema. X2 es la segunda longitud, que son 25 centímetros, y X1 es la primera longitud del resorte. O sea, estos 20 centímetros es lo que mide originalmente el resorte. A la hora de aplicar la fuerza se va a estirar 5 centímetros más. ¿Estamos? La constante, la misma palabra lo dice, es constante. Entonces, nosotros aquí vamos a tener esta formulita, F 200 newton. Aquí hay algo. No vamos a trabajar en centímetros, sino que en metros. Yo creo que ya no lo tengo que decir. Cómo se hace una conversión, eso ya lo hacen ustedes. 200 newton dividido 0.25 metros, porque aquí ya lo convertí, menos 0.2 metros, porque ya lo convertí. Eso me da igual a 200 newton dividido 0.05 metros. Yo divido esto, me va a dar 4000 newton metros. Y ese es el valor de mi constante elástica, o sea, de lo que hace que ese resorte se pueda mover. El alargamiento sí se aplica una fuerza de 300 newton, o sea que ya no vamos a aplicar los 200 newton, sino que ahora vamos a aplicar una fuerza de 300 newton. Esta va a ser la formulita para el alargamiento. ¿Qué quiere decir con el alargamiento? Yo les dije aquí que el X1 era la medida original de mi resorte. X2 va a ser lo que se va a mover, mi resorte. Entonces, F 300, K son los 4000 que sacamos, y X1 los 0.2 metros. Entonces, 300 dividido 4000 más 0.2 me da 0.75 metros. Y ahí ya tenemos el primer ejercicio. Segundo ejercicio. 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1100 kilogramos y comprimen los amortiguadores de este 3 centímetros. Considerando que los amortiguadores actúan como un solo resorte, calcular la constante elástica si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es de 2058 newton. Aquí solo vamos a tener una longitud, no vamos a tener como en la otra 2. Entonces aquí es mucho más sencillo. Solo esto dividido esto. Acordémonos que vamos a trabajar en metros, convertimos. Fuerza dividido metros, tenemos la constante elástica, que es newton metros. La fuerza que debe aplicar un vehículo para que descienda 6 centímetros. Entonces, la constante va a ser 68.600, que fue lo que encontramos, y X va a ser ahora 6 centímetros. Necesitamos saber la fuerza. La formulita de fuerza es K por X. Muy sencillo, convertimos a metros y me da 4116 newton. Y así ya logramos resolver los 2 ejercicios. Ustedes, por favor, le van colocando pausa a los ejercicios para poder ir viéndolos mejor. Esta es la tarea. Son 2 ejercicios. Por favor, le colocan pausa para que los puedan copiar y resolver en el cuaderno. Gracias, chicos.